Hola, soy la profesora Verónica Lazo del curso de lenguaje y hoy desarrollaremos el tema de la semana 7, la morfología. En la primera sección voy a explicar sobre el campo de estudio de la morfología, las clases de palabras, variables e invariables, y también las simples y las complejas. En la segunda parte de esta clase vamos a desarrollar las clases de morfemas y vamos a observar los morfemas lexicales y gramaticales. Y en la tercera parte de esta sesión desarrollaremos los procesos morfológicos que se involucran en la formación de nuevas palabras. En esta primera parte voy a explicar sobre la morfología. Es una disciplina dentro de la lingüística que se encarga de estudiar palabras. Las palabras es un concepto muy difícil de explicar. Si yo digo, sin escribir nada, ya llegué mamá, nosotros sí podemos identificar 3 palabras. Ya llegué mamá. Pero ¿cuál es el criterio que hemos tenido para identificar 3 palabras y no 4? O menos palabras, 2. En la escritura sí podemos identificar las palabras porque puedo escribir ya, llegué, mamá. Ya llegué mamá. En la escritura es sencillo identificar la cantidad de palabras por los espacios que dejamos entre una palabra y otra. Pero en la oralidad nosotros decimos palabras, yo estoy hablando y estoy utilizando muchas palabras de manera continua, o sea, sin hacer una separación o una pausa. Es más, si hablara por pausas cada una de mis palabras, la elocución se tornaría difícil de comprender, hasta aburrida. Entonces la morfología estudia las palabras, pero no desde la escritura, sino desde su forma. Y para definirlas es muy difícil. Los investigadores todavía no están de acuerdo en lo que podríamos decir un concepto único de palabra. Y para ello tenemos criterios. El primer criterio para definir o caracterizar una palabra es el criterio fónico o fonológico. Entonces, si nos olvidamos de cómo se escribe, si yo pronuncio palabras, por ejemplo, ya llegué mamá, ¿cómo identificas tú que yo he dicho 3 palabras? Probablemente porque has identificado tonos, es decir, has identificado el acento. Cada palabra, al menos desde el punto de vista fonológico, presenta un acento. Ya llegué mamá, encontramos tonos aquí, uno, aquí encontramos otro tono y por acá otro. Identificamos los tonos y eso nos permite a nosotros como hablantes saber cuántas palabras estamos pronunciando. Pero si este texto se lo digo a un niño que está empezando a escribir, por ejemplo, un niño de 5 o 6 años, le empieza a hacer dictados, probablemente le escriba así, ya llegué todo continuo, ya llegué y mamá continuo, probablemente, porque lo va a escuchar todo de corrido. Esta segmentación, este conocimiento como hablantes, lo vamos adquiriendo con el tiempo. Hay otro criterio que es el criterio morfológico. Nosotros también podemos definir palabras de acuerdo a su forma, es el criterio morfológico, y podemos decir que una palabra está estructurada al menos por unidades más pequeñas que vamos a denominar morfemas. Por ejemplo, en la palabra llegué, podemos segmentarla en unidades más pequeñas. Si yo digo llegué, llegaré, llegaste, es fácil identificar que esta palabra llegué me permite poder flexionarla o jugar con ella de diversas maneras. Entonces voy a tener una parte de la palabra que sería la raíz, la que origina otras, la más importante que es yeg, hasta aquí, voy a cortarla ahí. Y la segunda parte sería otra unidad también importante en la palabra. Morfológicamente entonces decimos que las palabras son unidades que contienen unidades significativas menores y estas unidades significativas más pequeñas se denominan morfemas. Por ejemplo, en la palabra ya solo hay un morfema. En llegué encontramos 2 morfemas y en mamá encontramos un morfema. Las palabras van a tener diversas estructuras morfológicamente, o sea, unidades que le dan sentido, que nosotros identificamos como conceptos, como ideas diferentes. Pero también hay un criterio, hay un siguiente criterio que es el sintáctico. Podemos identificar también
que estas palabras van a cumplir una función dentro de una frase. Por ejemplo, los verbos funcionan como núcleos de la frase verbal y los nombres funcionan como núcleo de la frase nominal. Los adjetivos pueden funcionar como modificadores del nombre. Entonces vamos a encontrar diversas funciones. Por ejemplo, aquí encontramos las funciones de modificadores, núcleos, ¿no? Modificadores, núcleos, que van a tener estas palabras dentro de las frases al momento de hablar. Entonces acá tendríamos estos tres criterios para poder identificar el significado, ¿no? Las características de la palabra. Ahora bien, las palabras están formadas por sonidos. Por ejemplo, esos sonidos ya los hemos visto antes, una palabra está formada por sonidos. Por ejemplo, la palabra niña está formada por 4 sonidos que tienen una función distintiva en la lengua. O sea, niña, yo puedo diferenciarlo de piña. Y estos sonidos que nos permiten distinguir pares de palabras se llaman fonemas. Las palabras están constituidas obviamente por sonidos. Sin embargo, estos sonidos también pueden ser agrupados para indicar significados. Por ejemplo, en niña yo puedo encontrar un sonido, como es A, que me ayuda a mí identificar un significado. Yo puedo dividir niña en 2 morfemas, yo puedo dividir en 2 ideas, ¿no? En 2 ideas, nin, que significa una persona, un humano que tenga poca edad, y la A nos indicaría el concepto que para nosotros es femenino. Pero si yo no empleo niña, sino niño, la O va a indicar el género masculino. Cada uno de estos fonemas, la N, ¿no? El fonema na, el fonema i, el fonema ña, van a formar lo que sería la manifestación lingüística de estos significados. Los significados es lo que nosotros conocemos como morfemas. Los significados van a ser los morfemas. Por ejemplo, en el caso de A, el significado va a ser femenino, y a eso nosotros vamos a llamar un morfema. Y en el caso de niña, ¿no? Los morfos vendrían a ser la forma que tienen estos significados. La forma, ¿no? O sea, en niña la forma del femenino es A, pero de repente si tenemos otra palabra como de repente en alcaldesa, el femenino no es con A solamente, sino termina en esa. O en actriz, el femenino no es el que termina en A, sino encontramos ris, ¿cierto? Y en príncipe, princesa, el sonido, ¿no? La forma que indica el femenino va a ser esa. Entonces vamos a escribir aquí los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en alcaldesa, podemos dividir en 2 morfemas la palabra alcaldesa. Y en estos 2 casos, si yo comparo niña y comparo con alcaldesa, yo voy a poder observar 2 cosas. Que la palabra niña está formada por fonemas, ¿no? Tiene sonidos. La palabra alcaldesa está formada por fonemas. En estas 2 palabras encontramos un mismo significado, que es el significado del femenino, que se va a añadir a la raíz nin y alcalde. Estos significados de femenino se denominarían el morfema de femenino, así se llama, morfema de femenino. Mientras que las formas que nosotros empleamos para indicar el morfema de femenino, la forma A se va a llamar morfo, la forma esa se va a llamar morfo. Y cuando nosotros presentamos, tenemos morfos diferentes, estos morfos se denominan alomorfos. Por ejemplo, la A y esa son diferentes, acá lo voy a escribir. A es diferente de esa. Como son diferentes, recuerden que alo significa diferente. Van a ser alomorfos. Vamos a escribir otro ejemplo para que ustedes me ayuden a pensar un poco, ¿no? Tendríamos el caso de los niños. Vamos a pensar en esto, los niños. Y vamos a tratar de dividir en morfemas, en ideas, ¿no? De sentido. Por ejemplo, en los niños, la vocal O nos indica el género, que ya no es femenino como antes, sino masculino. Y el sonido
S nos va a indicar la idea de pluralidad. Y en niños podemos encontrar nin como la raíz, la O indica masculino y la S también indica plural. Si hablamos del morfema, o sea, del significado de pluralidad, vamos a ver que aquí aparece con una S en los. Y en la palabra niños, la pluralidad también está indicada con un sonido S. Entonces aquí yo no veo morfos distintos. Los morfos serían los sonidos, ¿no? La S. El morfema sería el morfema de número plural. Pero no veo morfos diferentes, entonces no encontramos alomorfos. Pero si ponemos el ejemplo de los ajíes, vamos a segmentar también aquí. Los se va a segmentar de la misma forma. L, que sería el morfema de artículo, el que nos indica un artículo determinado. La O, que indica género masculino. Tendríamos la S, que indica el morfema de pluralidad o de número plural. En ajíes tenemos ají como raíz, ¿no? Ají sería la raíz, o la parte más importante, y tenemos el plural es, que ya no es solamente S, ¿no? Acá vemos que aquí varía, yo no puedo decir, aunque sí de repente puedo decir ajís, pero la norma me dice que debo decir ajíes. Entonces el plural aquí es. Aquí lo que observamos es que en la primera palabra el morfo, el sonido que concretiza el significado de plural es S, mientras que en la segunda palabra el morfo que concretiza la idea de pluralidad es ES. Entonces acá se trata de morfos diferentes y eso recibe el nombre de alomorfos. Ahora vamos a explicar las clases de palabras. Una vez que hemos visto los morfemas, recuerden que las palabras son conjuntos de sonidos y que estos sonidos tienen un significado, que es un concepto que nosotros vamos a ir intuyendo de las palabras. También podemos clasificar las palabras en palabras simples y palabras complejas. Por ejemplo, tendríamos la expresión la niña y el joven. Es una frase. En esta frase, la niña y el joven, podemos decir que la palabra la puede ser dividida, entendiendo que en castellano muchas veces la A indica el género femenino que atribuimos nosotros como castellano hablantes. Mientras que hay otras sociedades, otras culturas que no distinguen esto femenino y masculino, tanto como nosotros, ¿no? Acá podemos dividir la en dos morfemas. La L por sí misma es un morfema raíz. En niña también encontramos dos morfemas. Aquí vamos a hacer la división así. La raíz nin y el sufijo a, que indica género femenino. La I, que es una conjunción, no la podemos dividir. Por sí misma es un morfema y es una palabra. El tampoco lo podemos dividir. Hace un momento dividí la L, pero en este caso yo no voy a dividir la E al inicio para indicar masculino. Esa E al inicio no la puedo separar. Si estuviese después una O que diga los, ahí sí lo separo, pero acá no puedo, acá se va a quedar todo junto. Siempre los sufijos, o sea, los morfemas que indiquen género y número van después de la raíz, no van antes. Siempre son sufijos, van siempre después de la raíz. Por ejemplo, este sufijo va después, esta A de femenino va después, esta A va después. Entonces acá yo no puedo dividir en dos morfemas, ¿no? Solamente sería uno. Y en joven también tenemos uno. Las palabras simples son aquellas que solo presentan un morfema y por eso se les llama monomorfemáticas. En este caso, el ejemplo de un morfema podríamos tener la palabra I, la palabra el, que solo presentan un morfema. Las palabras complejas son aquellas que pueden tener 2, 3, 4 morfemas. Son aquellas que presentan más de uno, más de un morfema. Más de un morfema. Por ejemplo, en la palabra niñitos, ya no voy a escribir niña, sino niñitos, vamos a encontrar el morfema nin, que es el morfema raíz, el que nos ayuda a crear nuevas palabras.
Luego tenemos el morfema apreciativo, que nos dice que son pequeños niñitos o que son mis niñitos, que son, a pesar de ya ser muy grandes, yo los sigo tratando como pequeños. It, que vendría a ser el apreciativo. Tenemos también el morfema que indica género, como es la O, y tenemos un morfema más que indica la idea de que son al menos más de uno, varios niñitos. En la palabra niñitos encontramos 4 morfemas y por ello se va a denominar polimorfemática. Ahora, también, y ya para terminar, encontramos clases de palabras según la presencia de un tipo de morfemas. Según la presencia de un tipo de morfemas, podemos decir que las palabras se dividen en variables e invariables. Esto es, si es que presentan morfemas flexivos. Si es que presentan morfemas flexivos, las palabras serán variables, y si no los presentan, o al menos no los admiten, serán invariables. Los morfemas flexivos son aquellos que indican categorías, accidentes gramaticales, como son el género. Toda palabra que acepte género va a ser variable. Por ejemplo, en la expresión la niña, las 2 palabras aceptan género para que haya concordancia. Estos morfemas flexivos son los que nos indican concordancia. Por ejemplo, la niña, la es femenino por la A, y niña también. La es un determinante, es un artículo, entonces las palabras variables van a ser los determinantes, donde están los artículos, como la niña. También tenemos otro tipo de determinantes, que son los posesivos, como mi niña o tu niña. Claro, en mi niña yo no le puedo indicar, no puedo indicar género, pero sí puedo indicar de repente otro accidente que no esté aquí, sino que es el número, cuando pluralizo y digo mis niñas, o tus niñas, o sus niñas, o las niñas suyas, o las niñas mías, ahí sí tendríamos un género, y los niños míos. Entonces los determinantes, tanto los artículos como los posesivos, y los demostrativos, como esa niña versus ese niño, van a aceptar, admitir que se adocen los morfemas flexivos y que completen su significado. Los determinantes, entonces, van a ser palabras variables. De ese mismo modo tenemos a los nombres, que también son llamados sustantivos. Muchos nombres son variables, muchos, o sea, admiten el cambio de género, número, ¿no? Los sustantivos son variables, aunque algunas veces vamos a encontrar sustantivos que son formas fijas y que no podemos de repente dividirlo en morfemas, pero sí van a aceptar el género y el número. Tenemos también las palabras que reemplazan a los nombres, que son los pronombres. Una palabra que nos dice las cualidades del nombre, que es el adjetivo. Por ejemplo, la niña buena y no la niña bueno. Como podemos ver, el adjetivo buena tiene que también tener una marca A, o sea, la marca es el sufijo A o la vocal A, que indique femenino, la niña buena, la niña estudiosa. Y también tenemos el último tipo de palabras, que es variable, como son los verbos, ya que ellos admiten no solamente la persona, el número, sino también el tiempo, el modo y el aspecto. Bueno, entonces aquí tendríamos una lista de palabras variables, los determinantes, los nombres, los pronombres, los adjetivos y los verbos. Las palabras invariables son los adverbios. Recuerda, los adverbios son palabras que modifican a los verbos. Por ejemplo, habló mucho, indica cantidad, mucho. Habla bien, ¿cómo? Habla. No hablo, indica negación, o sí. Esos son los adverbios, no, mucho, sí, arriba, abajo, adverbios. Y estas palabras son invariables, no puedo cambiar aquí y el plural aquí o aquí es, ¿no? No se pueden variar. También tenemos las preposiciones como en, de, con, ¿no? Que son preposiciones muy frecuentes, y además las conjunciones que sirven de nexo, como y, pero, pues, o, por ello, por tanto, ¿no? Esas son conjunciones. Y de esta manera nosotros vamos a encontrar las diferentes clases de palabras que van a aceptar los morfemas flexivos o que no aceptan el cambio de género, el cambio de número o el cambio de tiempo, modo y aspecto como lo hace el verbo.